Bueno, mi primer mes en Japón. Ha pasado bastante tiempo ya desde que vine por primera vez. Y todo empezó en Tokio. Ya visteis los primeros vídeos. ¿Cómo me lo pasé? La verdad es que al principio fue una experiencia muy diferente. Hasta todo lo que había hecho hasta ahora. Ver todos esos edificios gigantes, ver tantos paisajes y tantas casas como siempre los había imaginado, como en todas las series, como en todas las películas, como en todos los animes hemos visto todos, pues verlo en persona me encantó, muchísimo. Y después de esos 4 días en Tokio, vine a Osaka, en autobús, 8 horas, 8 putas horas en autobús. Que vamos, no me quedó el culo cuadrado porque estuve durmiendo, porque hubo paradas y me levanté, pero fue terrible. Y llegar a Osaka, creo que llegué a Umeda, no tengo ni idea de dónde llegué siquiera ahora mismo. Fue muy lejos, muy lejos de la escuela. Y sé que fue un día que no estaba especialmente malo, no llovía ni nada. Pero bueno, eran las 7, 8 de la mañana y hacía un frío de 3 pares de cojones. Con lo que las pasé bastante putas. Teniendo que cargar con la maleta, con ruedas, con la maleta al hombro, con la mochilita pequeña que me compré en Tokio para guardar cosas cuando saliera de paseo o lo que fuera. Y llevaba alguna bolsa más, llevaba una bolsa de plástico con creo que la chaqueta y más cosas metidas ahí, porque no me entraba la maleta. Y mi figura de F17. Y creo que me recorrí tranquilamente todo, hasta llegar a la estación de metro, que me costó muchísimo, porque no había wifi, con lo cual tuve que ir preguntando a la gente como buenamente pude. Llegué al metro, para bajar las escaleras también las pasé putas, porque tuve que cargar a pulso todas las maletas y bajar. No había ascensor. Fue una experiencia un poco dura. Igual que en Tokio, vaya. Y luego, bueno, llegué aquí a Nagai, vine a la escuela, me registré y finalmente pues pude volver a Dotonbori. Y durante 14 días estuve viviendo en Dotonbori, saliendo de fiesta, conociendo gente, rodeándome de más españoles, de guiris, bueno, estableciendo un poquito lazos. Y más o menos esos fueron los primeros 14 días. Después, el día 27, tocó otra vez hacer la maleta, así que desde Dotonbori, otra vez hasta Nagai. Y aquí una vez más, pues me puse con todo a montar la habitación, como bien habéis visto ahí en el vídeo del futón y demás. Ahí os comentaba un poquito todo. Y bueno, me hicieron la prueba de nivel, que la prueba de nivel en la escuela pues fue un poco extraña. Yo esperaba que me pusieran un examen y en función de la nota que sacara, pues tendría un nivel u otro, lo cual sería lo más lógico, yo creo. Pero no. Tanilla Masense lo único que hizo fue sentarse con el libro delante mío, me enseña el libro, yo lo leo, y digo, pero si todo esto ya lo sé, si esto es todo del Noken 5. Y le digo, a ver, el siguiente nivel. No, es que el siguiente nivel hasta junio no se da, no tenemos gente para poder dar ese nivel. Y yo, ay madre, ¿entonces qué hago? Digo, venga, el siguiente nivel, a ver, Sochukyo, nivel en el que estoy. Me lo enseña y digo, bueno, hay cosas que entiendo, hay cosas que no entiendo, hay mucho kanji, hay muy poco furigana. Para los que no sepáis lo que es el furigana, son esas anotaciones que hay ahí encima de los kanji y que te permite leer el kanji y enterarte un poco de lo que estás diciendo.
Bueno, pues resulta que en mis libros no hay apenas furigana. Por un lado está bien, porque me obliga a aprender más kanji, pero también es duro. Entonces, la verdad es que tenía que haber estudiado más kanji en España antes de venir. Así que un consejo antes de venir, estudiad kanji. Cuanto más kanji sepáis, más fácil os va a resultar la vida aquí, en general. Porque vais a ver un montón de cosas en kanji y vais a poder identificar qué es cada cosa. Yo las he ido identificando pues, con el tiempo. El verlo tanto, ya sé lo que significa. No necesito leerlo, sé lo que significa. Te adaptas. El ojo se adapta a ello. Y bueno, el caso, me enseñaron el Shochukyu. Dije, bueno, va, me meteré caña e iré estudiando por mi cuenta todo lo que me quedó de gramática y vocabulario de las anteriores unidades. O sea, del curso anterior. De lo que vendría a ser el N4. Que yo conocía gramática, de haberla mirado por mi cuenta, pero nunca cogí un Kyokasho, que no me sale ahora la palabra en español, un libro de texto, un manual de usuario, no, manual de usuario no, creo que es un libro de texto. Bueno, lo buscáis. Nunca había cogido un Kyokasho del N4 como tal, sino que había visto gramática suelta y había estudiado por mi cuenta. Y claro, no tenía toda la gramática que se suponía que debería de tener. Pero tampoco me supuso ningún problema. Llevo ya 20 días. 20 días llevamos ya de curso. Bueno, 17, que empezamos el día 3. Y hoy ha sido el primer día que realmente he dicho, pues necesito repasar esta parte de gramática. Porque es parecido a otras formas que ya conocía, pero esa forma no la conozco, así que tengo que estudiarla. ¿Y qué más? Bueno, pues después de esa prueba de nivel, compré los libros, me vine para mi habitación y empecé a montarlo todo. Lo que ya visteis en el vídeo. Y así está ahora. Con un mueble por ahí, una nevera decente por ahí, un asiento por aquí, la cama, que por cierto hasta hace bien poco estaba durmiendo en el suelo, pero me agencié un somier y ahora ya por lo menos duermo un poco en las alturas. Así más cómodo, en realidad. Y luego, pues a la hora de salir y establecer relaciones sociales un poquito ya al margen de la escuela en general es bastante bien. Voy bien, lo llevo bien. Tema kanjis, por ahora voy bien. En los exámenes, en todos he tenido perfectos, excepto en uno que tuve 2 fallos y ayer que tuve 2 fallos tontos. Confundí... Estaba medio dormido y confundí el kanji de escuela, gak, con el kanji de ji, de letra. Bueno, os los pongo aquí, más fácil. Y os resultará más fácil verlo. Los confundí y tuve 2 fallos, pero bueno, tampoco fue algo significativo, la verdad. En comparación al resto de compañeros, que más o menos andamos todos por un nivel similar, yo creo que voy bien, no me puedo quejar. Y respecto a la fluidez en el habla, creo que tengo buena fluidez. Porque, bueno, el tiempo que estuve aquí, en Dotonbori y demás, saliendo y todo esto, yo me dediqué a hablar mucho. Y creo que, aunque cometo errores, evidentemente, puedo hablar. No soy tan interesante como en español o en inglés, que tengo más variedad de temas, pero bueno, poco a poco se va ganando una soltura. Es lo que queda. Shoganai. Y como os decía, en cuanto a las relaciones sociales, pues bueno, hacer amigos en Japón es difícil. En términos generales es difícil, sean japoneses, sean extranjeros, sea lo que sea. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que trabaja no tiene mucho tiempo. Entonces eso te complica un poquito, que no es como en España, que a lo mejor acabas a las 5 o 6 de la tarde de trabajar, 7, 8, y te vas a tomar algo con los colegas. Aquí no prima eso. Aquí terminan de trabajar y la mayoría se ocupan en otras cosas. Las relaciones sociales las cuidan muy poco. Por ejemplo, la gente termina de trabajar y en vez de irse a tomar algo con los amigos, se van a un evento. Se van a conocer gente nueva
con la que probablemente no quieran hablar, pero simplemente quieren tener la experiencia. Cosa que supe aprovechar, y ahora uno de los trabajos que estoy haciendo es desarrollar eventos aquí. Y tengo dos eventos, tengo dos grupos, perdón. Un grupo de bailes latinos, y otro grupo de intercambio de lenguas. ¿Podría haber añadido inglés? Sí, pero ya hay muchos. Entonces decidí hacer simplemente español, japonés. Ya está. El que venga con inglés solo, pues bueno, bien recibido será, pero tiene que hablar o español o japonés. Inglés, si no te sale alguna palabra o lo que sea, pues bueno, todos tiramos un poquito de un idioma que tengamos en común para poder entendernos. Pero no es lo que prima. No es lo que yo quiero. Y nada, empecé desarrollándolo aquí en Nagai a ver qué tal, que es una zona como un poco apartada. No es el centro, no hay mucha gente. Vinieron 2 personas. Uno de ellos un buen amigo, gracias a Kira, si me estás viendo. Y vino otra chica que ahí sigue viniendo conmigo a otros sitios. De hecho, ayer estuve con ella y estuvimos en Namba. Encontré una buena cafetería para poder hacer las reuniones, muy barata. Y se puede cenar allí, con lo cual, de cara a organizar estos eventos en fin de semana, pues se empieza de tarde, de tarde noche, porque para ellos nuestra tarde, la tarde en España para ellos es noche. Así que se empezaría sobre las 7 de la tarde, 7 de la noche, bueno, ya me entendéis, sobre las 7 hasta las 9, más o menos. Y entonces, después pues puedes empalmar para ir de fiesta o lo que sea. Es buen horario, en general. Y nada, bueno, a ver cómo se van desarrollando estos eventos. ¡Pum! Y cambio de plano. ¿Por qué? Pues porque me quedé sin batería. Así que nada, salí a hacer un recado y bueno, ahora está más oscuro y por eso hay esa luz. Así que como os iba contando, gracias a mi senpai, conseguí un trabajo en una academia de inglés y empecé a dar clases a niños pequeños de 7 años más o menos. Están entre 6 y 8 años la mayoría. Y bueno, gracias a ellos pues aprendo japonés también a veces. Como por ejemplo el otro día aprendí el verbo pintar, que no es kaku, y toda la vida yo utilicé e o kakimasu para decir pintar un dibujo. Bueno, pues no se hace así. La cosa es que, bueno, gracias a ese trabajo pues practico un poquito de japonés con los críos y voy aprendiendo cositas nuevas. Luego también 2 martes al mes trabajo como profesor de español en otra academia. Y a todo eso pues hay que sumarle que también estoy organizando eventos e intento sacarme algo. Bueno, pues a partir de ahí es más o menos como estoy queriendo construir un poquito mis jornadas laborales. Aprovechando lo que os contaba antes de cómo los japoneses socializan después del trabajo y demás, se me ocurrió la idea de hacer los eventos estos. Y bueno, a ver si hay suerte. Ahora los viernes probaré ahora hacerlo los fines de semana y a ver qué tan buen resultado da. Por lo demás, como os comentaba, respecto a las relaciones sociales con japoneses y con no japoneses, la verdad es que me llevo mejor con los que no son japoneses que con los japoneses. Es muy difícil entablar una amistad de verdad con un japonés. Nunca tienen tiempo para nada. Y si lo tienen, no les da la gana de compartirlo. O sea, están a su puta bola. Sí, cuando los conoces por ahí de fiesta, jiji, jaja, de puta madre. Pero luego para llegar un poquito más a la hora de la verdad, cuesta, mucho. Por eso la verdad que con cualquiera que no sea japonés, me estoy llevando mucho mejor, por así decirlo. Pero bueno, supongo que como todo requiere tiempo. Y bueno, es mi primer mes. Tampoco he tenido mucho tiempo para más cosas. Así que nada. Yo creo que este es un buen resumen de lo que ha sido mi primer mes. Y luego dentro de las impresiones que he tenido a lo largo de este mes sobre las cosas diferentes y peculiaridades de Japón, pues bueno, ya más o menos os conté un poquito en el vídeo anterior de respondiendo preguntas, algunas cosas. Otras que no os conté, por ejemplo, es la brutal forma que tienen de ligar, que es muy, muy, muy agresiva.
cosa que si haces en España, pues lo mínimo te caen 6 años de cárcel tranquilamente. Eso de estar tranquilamente así, esperando en la barra de la discoteca, ver pasar a una tía, cogerla del brazo, de la muñeca, de los pechos o del culo directamente, atraerla hacia ti y empezar a enchufarle alcohol, pues, ¿qué queréis que os diga? A mí no me va eso, ni de broma. Pero es que ni para conocer, ni para ligar, ni para nada. Me parece muy, muy agresivo. Es... no sé. Y nada, no sé qué más contaros. Así que el próximo vídeo probablemente sea entrevistando a otra gente de aquí, de la escuela, compañeros, por supuesto, de habla hispana, para no tener que ponerme a subtitular, porque si no va a ser una chapa. Y que nos cuenten ellos sus experiencias. A ver cómo les fue en su primer mes, su primer año, porque hay gente que lleva aquí ya un año. Entonces, bueno, a ver lo que sale de ese vídeo. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos.